así aprovechamos el tiempo juntos. Ahí ya después ya está grabándose la clase. Vieron que después ahí en el campus queda el video grabado por si, para los que no pueden estar en la clase sincrónica o para si alguno tiene ganas de revisar algún momento de la clase, pueden hacerlo después. Bueno, no sé si han podido, digamos, para hoy tenemos, la clase, la materia es una materia breve, son 8 encuentros, 8 semanas. Eh, Así que obviamente que no podemos dedicarnos a hacer exégesis de cada una de las cartas, no nos daría el tiempo. Eh, y entonces traté de distribuir, después de estas 2 primeras clases que tuvimos, que es como, así como una especie de introducción, por un lado a la figura de Pablo, que fue la primera clase, el primer encuentro, y por otro lado una introducción al corpus paulino, digamos, a la literatura paulina, o vinculada con Pablo. Mi idea es que podamos tener 2 clases sobre algunas de las cartas llamadas auténticas. Por eso hoy vamos a hablar de de la primera carta a los tesalonicenses y de las cartas a los corintios. Eh, y la semana que viene veremos y daremos el puntapié inicial para la carta a los Gálatas, la carta a los Filipenses y la carta a los Romanos. Eso será la siguiente semana, ¿sí? Así que yo no sé cómo vienen, digamos, si la lectura la están haciendo antes o después de la clase, porque en realidad yo creo que arrancamos, ya No, me mareé estamos un poco. desfasados. Eso Sí, sí. es Yo lo medio leo después. feo. Recién hoy tenemos el material de lo que tú vas a hablar ahora, o sea que lo Ah, leemos después de la clase. ok, Sería bueno, más lindo leerlo antes, ¿no? Sí. Pero, Eso complica un poco porque recién, sí, como dice María, recién hoy nosotros accedemos al material claro. y entramos a la clase sin la lectura, entonces eso juega en contra y para la otra semana lo mismo, entonces como que Ojo, venimos. eso tiene que ver tal vez con un error mío, que es que hicimos la primera clase antes, Sí, ese es el tema. que la hicimos el 9, la primera clase. En realidad, esa era la primera semana de clases, deberíamos haber hecho la primera clase el 16. Tal vez por eso nos quedó un poquito desfasado. Igual bueno, no se hagan problema. Los que estén haciendo las lecturas de la semana que pasó, es lógico, está bien. Es una responsabilidad mía. No se sientan en falta por eso. Obviamente que sería mucho más enriquecedor la clase si todos llegamos con las lecturas, pero bueno, hagan lo que puedan, digamos. La idea es que no matar a nadie con tanta lectura por semana, o tal vez en alguna semana van a tener que hacer doble lectura, pero no se vuelvan locos con eso. Eh, lo importante es que puedan ir haciendo la actividad, que puedan ir presentando las actividades. También me gusta leerlos en los foros. Algunas de las preguntas de los foros son justamente, ¿no?, para poder tener contacto en la semana, ir charlando y conversando de los temas que van leyendo. Y bueno, y después las actividades. Así que el tema que comienza en esta clase es el de las primeras 3 cartas de las auténticas. Así que tendríamos, la lógica de la materia son 2 clases introductorias a la biografía y al corpus paulino, 2 clases dedicadas a las cartas auténticas, esta y la que viene, 2 clases dedicadas a la tradición pospaulina, Efesios, Colosenses y las pastorales, y después las 2 últimas clases, que son las 2 últimas semanas, algunas lecturas que tienen que ver con la teología paulina, o en realidad los últimos estudios que hay sobre teología paulina o sobre exégesis paulina. Y sí, son 2 lecturas, pero bueno, giran en torno a esa temática.
Así que dentro de estas dos clases que vamos a tener, viendo o introduciéndonos en algunas cartas auténticas, vamos a dedicarlas hoy a, como dije, la primera carta a los tesalonicenses y las cartas a los corintios. Es un montón de texto, ya entre las dos cartas a los corintios tenemos un montón de texto bíblico, me refiero, ¿no? En la primera carta a los tesalonicenses no, tenemos una carta que es un poco más breve. Sin terminar siendo como como me autodenominé, y alguno también me proclamó vendedor de colectivo, vendedor de libros en un colectivo, lo cual en algún momento tal vez si me queda sin laburo podría tal vez dedicarme a eso. Créanme que no lo hago eh, para, para vender libros, y ni tengo ningún tipo de comisión con las editoriales. Pero la verdad que me gusta, a mí yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, me gustaba que me recomendaran algunos comentarios que fueran recientes o que estuvieran buenos sobre algunos libros en particular. Así que antes de dedicar esta primera parte de la clase, la primera carta a los tesalonicenses, me gustaría contarles de tres, por lo menos, libros sobre tesalonicenses que están muy bien. Hay una colección que se llama Guías de Lectura del Nuevo Testamento que publica Verbo Divino, que es esta colección. Como toda colección, tienen hay algunos tomos que están mejores y otros que no tanto, ¿no? Pero este es un comentarito escrito por Carlos Gil Arbiol, el mismo autor de el manual de Escritos Paulinos que salió este año. Ese mismo, Alejandro, muy bien, ese mismo. Es el mismo autor que hace unos años escribió este comentario. Es un comentario didáctico, no es un comentario exegético, digamos, no apunta a ser un comentario exegético muy profundo, de hecho viene con preguntas de reflexión, pero está muy bien como para ser utilizado incluso en grupos de estudio, en comunidad, está bueno, la colección tiene esa onda. Digo que no todos tienen tal vez la misma profundidad, pero acá la verdad que Carlos Gil escribió algo que está muy bien. Y la verdad que está bueno. Es del año 2003, ya tiene 20 años el libro. Pensé que era más nuevo. El otro librito, ¿se acuerdan del amigo? Estuve un rato largo después de la clase del viernes pasado tratando de subir el libro ese que se llama Las cartas originales de Pablo de Zenén Vidal. ¿Se acuerdan que se los mostré? Alguno habrá dicho, este se olvidó o no. Bueno, no me olvidé. Estuvo un rato largo, pero es tan pesado el libro que no me permitía el campus subirlo. Veo a ver si después se los puedo compartir tal vez alguno. Igual creo que nos llegó, ¿no? Ah, ¿ya lo tienen? Sí, Ah, espectacular. no sé si yo o Sergio lo pudimos conseguir, sí. Genial. Sí, Bueno, creo que excelente. Sergio lo consiguió. Sí. Y es la versión donde está el texto bilingüe. El PDF con el texto bilingüe. Porque había un PDF ahí dando vuelta a ese libro que en realidad era como la parte en español nomás. Bueno, después chequenlo. Bueno, el mismo Zenén Vidal, la editorial Sígueme, en el año 2006, le publicó este librito chiquitito que se llama El primer escrito cristiano, en donde también presenta el texto bilingüe, español-griego, y hace un comentario lingüístico, sobre todo en la parte de la traducción, es una traducción hecha por él, es un comentario lingüístico y exegético a este que ya prácticamente o gran parte del mundo académico considera que fue el primer libro cristiano, el primer escrito dentro del movimiento de seguidores de Jesús. La mayoría de los autores fecha esta carta, Primera Tesalonicenses, principios de la década del 50. O sea que estamos posiblemente frente a uno de los documentos o el documento que llegó hasta nosotros más antiguo del movimiento cristiano. Así que es un documento que vale la pena conocer para ver algo de la primera teología cristiana, la primera reflexión cristiana. Y conocer algunos aspectos de Pablo que tal vez están presentes en esta carta y no están tan presentes en otras. Y el otro, un autor que seguramente muchos de ustedes conocen, es Néstor Míguez. Conocen al pastor Néstor Míguez, al gran biblista argentino Néstor Míguez.
Bueno, Néstor Míguez tiene él, si mal no recuerdo, hizo su tesis sobre la primera carta a los tesalonicenses. Y la editorial La Aurora, que volvió, digamos, después de un tiempo de haber estado cerrada, lamentablemente, en el 2020 publicó este libro que se llama Pablo confronta el imperio. Y que, como su subtítulo dice ahí, es una lectura sociopolítica de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Tiene que ver con, evidentemente, con este texto, con la primera tesalonicenses, pero además es un abordaje sociopolítico, es una exégesis de la carta, pero también desde una hermenéutica sociopolítica que vale la pena conocer. Está tal vez en la línea de lo que podríamos llamar estudios postcoloniales, decoloniales, o bueno, no sé el prefijo que le gusten, pero la idea es, ¿me entienden por dónde va la cosa? Teología y estrategia de la misión paulina es el subtítulo del libro, que no está en la tapa, bueno, sí está ahí medio de costado. Así que está bueno. Yo creo que este libro, no estoy seguro si estaba publicado antes. No estoy seguro, yo creo que no. Así que está bueno, y es algo reciente, es un texto, digamos, la investigación ya tiene sus años, pero el libro es una publicación reciente, y la verdad que está bueno leer autores argentinos o latinoamericanos, que también, si no, parece que nos la pasamos leyendo autores europeos, ¿no? Entonces está bueno saber que también en América Latina tenemos producción propia, reflexión propia, local, y desde una perspectiva que está buena, está interesante. Bueno, no sé si lo conocían. ¿Conocían a esta obra de la Aurora 2020? Así que Sí, está bueno para está en conseguir. Las Falles, se consigue a través de la editorial de La Falle, por lo Ah, que dice genial. acá. Bueno, A ver, perdón. La publicación es de septiembre del 2021 y están ah, todos, y no sé el precio, pero aquello está, muchos de los que, por ejemplo, Manual de Psicología Pastoral, que sí, muchos de nosotros nos regaló Fabián Rey, y sí, también está Jesús del Pueblo y sí. el de Ese también Juan. es O sea que de Néstor debería Míguez. estar. Yo, cuando fue la Asamblea Metodista, la última que tuvimos el anteaño pasado, no Ajá. lo vi dentro de la Aurora. Ah, mira. Pero sí, sí, vi el de Juan. El de Juan sí lo vi. Y el de, ¿cómo se llama? Y Yo de ni Jesús. bien lo vi, traté de pescarlo. No sé cuántos ejemplares habrán hecho. Estoy mirando acá, no dice. Pero bueno, la verdad que es un libro para tener. La Sí, verdad sí, que por siempre eso. está Voy bueno a leerlo. preguntar a la Y Faye, a ver si se consigue en PDF, no lo pasamos en PDF. No sabemos si se consigue en PDF, pero por respeto al autor argentino, y si en algo vamos a invertir, invirtamos en autores locales. Después las editoriales europeas, después vemos, le pasamos, le mandamos saludos. Pero en este caso, Le echamos una oración y tratemos, listo. claro, tratemos de cuidarnos. Bueno, la primera carta a los tesalonicenses, como hemos dicho, se supone que es el primer escrito cristiano. Y ahí tenemos la primera reflexión de Pablo, el primer texto que nos llega de Pablo, aunque partimos de la base eh, de que con Pablo no tenemos una teología. Pablo nunca escribió una teología sistemática. Por eso, cuando se estudia teología paulina, una de las primeras preguntas, uno de los primeros cuestionamientos es: ¿realmente tenemos acceso al pensamiento de Pablo? Aún con las 7 cartas llamadas auténticas, ¿podemos decir tenemos acceso a las obras completas de Pablo de Tarso? La verdad que es muy difícil. Tenemos acceso a una serie de cartas, una serie de textos, pero que son textos de ocasión. Y uno podría decir, bueno, todo texto es texto de ocasión, ¿no? Claro, todo texto es texto, todo texto responde
a lo que hoy los biblistas llaman una situación retórica. Todo texto responde a una situación retórica. Ahora, en las cartas, tal vez esa situación retórica es donde queda más explícito, porque justamente de manera abierta, Pablo está respondiendo a necesidades concretas. Son cartas en misión, son cartas pastorales, entendiendo lo que quiero decir, no me refiero al grupo que llamamos cartas pastorales, pero son cartas pastorales en el sentido de una persona, un referente, una comunidad que le está escribiendo a una comunidad basándose en sus necesidades. Y tratando de hacer un poco tarea de evangelización, tarea misionera, tarea pastoral a distancia, a través justamente de este tipo de correspondencia. Entonces, es difícil hacer una teología paulina, es difícil afirmar que conocemos la teología paulina, conocemos el pensamiento de Pablo en función de las necesidades que fueron presentándose a partir de las situaciones puntuales de las congregaciones. En la mayoría de los casos, no en todos, como alguno de ustedes mencionó en uno de los foros estos días, en la mayoría de los casos, congregaciones, comunidades que él había plantado, que él había comenzado, como se supone que es el caso de Tesalónica. Y como también se supone que es el caso de Corinto, como es el otro tema que vamos a introducir hoy. Sabemos por la lectura del Nuevo Testamento, por lo que dicen las cartas de Pablo y por algo que nos ilumina el libro de los Hechos, que daría toda la sensación que las comunidades paulinas eran comunidades mixtas. Cuando decimos mixtas hablamos de personas que componían esa comunidad, seguidores de Jesús de procedencia gentil, pero que también podía haber algunos de procedencia de origen judío, pero que mayoritariamente eran de origen gentil. No eran de tradición judía mayoritariamente las comunidades paulinas. Y eso tal vez explica algunos de los fenómenos que encontramos en las cartas. Y en Tesalonicenses y en las cartas de los Corintios tal vez es donde lo vemos más claro. Ciertas cuestiones vinculadas a los cultos paganos, en Corintios, por ejemplo, la cuestión de la carne sacrificada a los ídolos, ciertas cuestiones que tanto le importan a Pablo en alguna de sus cartas sobre el comportamiento de tipo ético-moral, sobre todo en Tesalonicenses y en las cartas a los Corintios, es donde se ve mucho énfasis en ese aspecto. Después, en la semana que viene, bueno, va a pasar algo parecido en Gálatas, va a pasar algo parecido en Filipenses, pero va a pasar algo totalmente distinto en la carta a los Romanos, porque como alguno de ustedes mencionó esta semana, en una de las tareas, creo, la carta a los Romanos está escrita a una comunidad que Pablo no había comenzado. Y esa tal vez sea la explicación. Pablo no inició la tarea en Roma, no llevó el Evangelio a Roma. Cuando escribe la carta a los romanos no lo conocen. Y esa tal vez sea una de las explicaciones por las cuales la carta a los romanos es tan distinta, es tan diferente. Se está autopresentando a través de esa carta. Pero en el caso de las cartas a los tesalonicenses, lo que encontramos es un Pablo que ya es conocido por la comunidad, una comunidad que lo conoce a él, posiblemente si tomamos el texto del libro de los Hechos en el capítulo 17, con la llegada del Evangelio a Tesalónica, una comunidad paulina 100%, comenzada por Pablo que lleva el Evangelio, que evangeliza a ciertas personas de la ciudad, y que ahí comienza esta iglesia. Algo que llama la atención de varios autores es que Pablo habla en primera persona plural. De hecho, en el remitente de la carta, ustedes pueden verlo, ahí si tienen el texto bíblico a mano, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, ahí está el encabezamiento de la carta.
en el típico encabezamiento de una carta grecorromana, donde aparece primero el nombre o los nombres de los autores, la mención de los destinatarios y el saludo formal. ¿Alguien tiene ahí el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1? Lo tengo. Dale, En Biblia de las Américas. dale. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Bien. Una de las cosas que también de las primeras cosas que hay que tener en cuenta y que algunos autores vienen estudiando en los últimos años es esta idea de Pablo escribiendo consciente de ser parte de un equipo, de un grupo de autores. Estamos acostumbrados a hablar de la carta de Pablo a los tesalonicenses, pero ya en el mismo remitente habla de Silvano y Timoteo. Y en gran parte de la carta habla en primera persona plural. Por ejemplo, versículo 2. En todo momento damos gracias a Dios. No dice el texto doy gracias a Dios. No siempre somos tan conscientes de que Pablo muchas veces, no siempre, en Gálatas por ejemplo no, pero en este caso habla en plural y se presentó en plural. Se presentó junto con dos de sus colaboradores. Silvano, que es el Silas, es otra forma del nombre Silas del libro de los Hechos, y Timoteo. Esos tres parecen ser quienes se presentan y que dan gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos sin cesar en nuestras oraciones. Es un plural, es un equipo de misión que está detrás de la carta. Así que lo primero es esta cuestión plural que es importante tener en cuenta. Otra de las cosas que llama la atención de la carta es el tono familiar que la carta tiene. El tono, que podríamos decir, afectuoso de la carta. Hay muchas referencias, por ejemplo, a imágenes que vienen de la vida familiar. Él se describe, por ejemplo, como un padre que cuida a sus hijos y también se describe como una madre que amamanta a sus hijos. Una imagen súper tierna. En el versículo 7, ¿no? Del 2. Capítulo 2, sí. 7. Dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Sí. En el versículo 9 aparece la palabra hermanos. Y en los versículos 11 y 12 aparece la figura del padre y los hijos. Fíjense cómo ahí, desde el versículo 7 hasta el versículo 12, aparecen un montón de imágenes familiares. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros como una madre cuida con cariño de sus hijos. Tanto os queríamos que estábamos dispuestos a entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. Habéis llegado a hacernos entrañables. Seguro que recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Os proclamamos el Evangelio de Dios al tiempo que trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Os exhortábamos y animábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos, pidiéndoos que viviesen de una manera digna de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Fíjense cómo va cambiando la imagen familiar. Primero hablando de la madre que cuida de sus hijos, pasando por la figura de los hermanos y termina hablando de el padre que cuida o que enseña o que exhorta y anima a sus hijos. De eso hay mucho en la carta. Y estas demostraciones de cariño y de afecto por esta congregación que evidentemente lo hacía sentir orgulloso, aunque también un tercer elemento que tenemos que tener en cuenta son ciertos recursos retóricos a los que Pablo apela. Sabemos que si bien no podemos afirmar que Pablo era
un estudioso de retórica, ni mucho menos, sí que emplea, tal vez porque los conoce, tal vez porque está acostumbrado del mundo de la cultura literaria de su época, a ciertos recursos retóricos, como por ejemplo lo que se conoce como la captatio benevolente, ¿no? Que es un recurso de la retórica grecolatina que tenía que ver con captar la benevolencia, captar o ganarse el favor del auditorio. Y esto lo hace muchas veces Pablo en muchas de sus cartas, y en Tesalonicenses lo hace de manera repetida. Esto de decir todo el tiempo qué bien que hacen las cosas y cuánto se aman, y la verdad que no tengo ni necesidad de decirles que se amen, porque se aman tanto, pero igual no dejen de amarse y háganlo más y más, ¿no? Es como alguien que te está endulzando el oído para convencerte, para captar tu atención, te dice que estás haciendo las cosas bien y al mismo tiempo te exhorta a que lo sigas haciendo, ¿no? Esto es un recurso retórico que Pablo utiliza en varias de sus cartas. Lo hace, por ejemplo, también de manera brillante en la pequeña carta a Filemón, pequeña en extensión, pero que es una obra maestra de la retórica en cuanto a recursos para tratar de que el destinatario haga lo que el autor está pidiendo. Recuerdan la carta a Filemón, ¿no? Otra de las cartas auténticas de Pablo, y ese intento de Pablo de convencer a Filemón de que reciba a ese aparentemente esclavo que se escapó, que lo vuelva a recibir, pero ya no como un esclavo, sino que lo reciba como un hermano. Bien. Algunos otros aspectos que podemos destacar de Tesalonicenses. No sé si ustedes si pudieron leer algo o si tienen algo para destacar de la carta, con libertad, ¿eh? Se abren el micrófono y lo comparten. Yo tengo una pregunta nada más por algo que leí de la clase anterior, de la segunda clase, que A vengo ver. atrás, pero ¿tiene que ver también esto, o sea, claro, capaz tal vez sí, con el tipo de modo de carta que había? A ver. Porque leí en Brown, creo, o bueno, no me acuerdo si en Brown ahora o en el otro texto, que había como, era un tipo de escritura sobre cartas que se enviaban, ¿no? Romanas. Y ahí está el saludo, que bueno, que dice que cambia gracia por gracia y paz en vez de saludo y paz, no sé qué. Pero también con este tema familiar, porque no me acuerdo en qué autor menciona que había cartas que tenían mucho este contenido medio familiar. Sí, Entonces, como fue una de las primeras, y Pablo en este sentido, tal vez usar esos recursos para esta carta, que tal vez, no sé, aparecen en otras, pero en esta aparece mucho más marcada, ¿no? sí, sí, tal vez de esta es de la que se podría llegar a clasificar. Si bien para mí uno de los desafíos, una de las cosas a evitar con los géneros literarios, a veces me parece que los géneros literarios limitan los textos, ¿no? O sea, ponerle una etiqueta a un texto o un libro del Nuevo Testamento y decir, pertenece a este género. Bueno, sí, es una carta. Ahora, hacer tantas subclasificaciones de cartas, es cierto que existía el tipo de carta de corte familiar, sí, es cierto. Perdón, Margaret lo menciona. Es cierto que la primera Tesalonicenses es la que podría tener, o una de las que podría tener alguna de estas características, ¿no? Cariñosas. Lo mismo pasa con Filipenses, con algún fragmento de Filipenses. Pero no me animaría yo a limitarla, a ponerle como una etiqueta, porque si no, a veces cuando le pones esa etiqueta no te permite ver otros aspectos del mismo texto, ¿no? No nos vendría a emular. A ver, ¿a qué te referís, Raúl? Está bueno lo que decís, ¿eh? No, que estamos en una sociedad muy fragmentada en Argentina, no sé, Uruguay, Absolutamente. que no nos vendría mal, viste, no señalar empezar. Yo estudié en el IVA hace muchos años Ajá. y de eso estudiando sobre tesalonicenses, uno que fue pastor presbiteriano en ese tiempo, después, muchos años, nos hizo notar esa actitud, ¿no?
que está bien, ¿viste? Como presentar opciones. Yo tiendo a confrontar por mi naturaleza. No, me vendría bien hablar, buscar primero el afecto, ¿no? Pienso, no sé. ¿Sí? Me parece que pero creo que es un recurso retórico válido, ¿no? Es decir, a través del afecto, poder captar la atención del otro y después me puedo poner a debatir. No sé si igual se va en todos los temas, ¿eh? No sé si en todos los temas uno puede llegar a... No lo veo al autor del libro de Apocalipsis, por ejemplo, queriendo captar la benevolencia de todos. No siempre uno puede ser benevolente con todos los Método, auditorios, ¿no? método muy Exacto. utilizado hoy en las empresas, ¿no? Porque hoy cuando te van a dar una devolución, te dan una benevolencia y al final, pum, ahí tenés. Es que sos un excelente trabajador, excelente lo que Pero haces, está pero. despedido, claro. Sí, exactamente. Digo, Eh, método muy utilizado hoy en día también. y bueno, pero también es interesante ver, por ejemplo, en el uso que hace Pablo de esos recursos, que los hace, pero que tampoco los hace con todos los auditorios. Es decir, eh, cuando tiene que levantar en peso a la comunidad de Galacia, ahí no hay ninguna, no intenta captar la benevolencia del auditorio. Ya desde el versículo 5 los está levantando en peso, le está diciendo, me llama la atención, qué rápido se olvidaron del evangelio que prediqué y del evangelio en que creyeron, ¿no? Si bien después trata de calmarse un poco, no es que es un recurso que Pablo siempre utiliza. Creo que una de las claves también para poder entender la primera carta a los tesalonicenses es justamente, sabiendo que es una carta escrita en fecha tan temprana, comprenderla como fruto de la primera generación cristiana. Para esto nos ha sido muy útil comprender o conocer eh, el estudio de los orígenes del cristianismo. El cristianismo, porque el movimiento de Jesús fue un movimiento que tuvo sus etapas, que tuvo sus momentos, que posiblemente en las cartas llamadas auténticas de Pablo tenemos acceso, tenemos una pequeña ventana a poder conocer algo de esa primera generación, posiblemente de todos los textos que tenemos del Nuevo Testamento, de los 27 libros que forman nuestro Nuevo Testamento. Las cartas auténticas de Pablo son los únicos textos que vienen de esa primera generación. Cuando hablamos de primera generación hablamos de entre los años 30 y 70. El resto de los libros del Nuevo Testamento tenemos que ubicarlos en la segunda generación, por lo menos, o sea, entre el 70 y el 110. Por supuesto que esas categorías de cada 40 años son una manera, ¿no?, de dividir las épocas, no es algo rígido. Termino con esta idea, pero estamos hablando justamente de una fecha muy temprana, donde todavía hay un fervor escatológico muy alto e inminente. Es decir, hay una sensación de que el fin, que la parusía, es decir, la llamada venida del Señor, palabra que se repite muchas veces en una carta muy breve, como la primera de Tesalonicenses, está muy está efervescente, digamos, ¿no? No solamente en Pablo, sino también en la comunidad. Y que ese fervor de esa parusía inminente trae está trayendo algunos problemas. Sí, Sergio. Sí, perdón por la interrupción. No, 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 por favor. me hacía un poco de ruido ahí, porque usted comentó al principio que posiblemente el público de esta iglesia en su mayoría podía haber sido gentil, ¿no? Sí, Y el tema es este, el ruido que me hace al ser de primera generación, datado en los años que se ha compartido, los años 30, etcétera, etcétera, no genera como una duda, una controversia de que haya sido netamente o mayoritariamente gentil y tratado el tema de la parucía como obviamente después se va, bueno, la parte que venía hablando, ¿no? yo creo que mm, mira, te contesto leyendo un versículo del capítulo 1.
Eh, capítulo 1, versículo 7, donde Pablo todavía los está ensalzando, ¿no? por sus méritos. Dice, de esta manera os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Modelo de toda la zona. Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. O sea, son perfectos los tesalonicenses. Ellos mismos comentan cómo llegamos donde vosotros y cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y cómo esperáis así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó entre los muertos, que nos salva de la ira venidera. Esta idea de la conversión de los ídolos evidentemente apela a un público gentil, ¿no? Por esa mención y por otras cartas por otras características que la carta tiene, como por ejemplo este énfasis que se ve en Tesalonicenses y también se ve en Corintios de estas exhortaciones que Pablo hace una y otra vez a cuestiones de tipo ética moral, de conducta. Posiblemente no hubiesen sido tan necesarias si las comunidades serían mayoritariamente de origen judío, por el peso ético-moral que tenía la Torá en la religión judía. Que un poco es lo que le criticaban a Pablo en su época, ¿no? que sus comunidades parecían sufrir de anomia, ¿no? Como que se había hecho tanto énfasis en la gracia que no había una demanda ética-moral. Es un poco uno de los motivos por los cuales le pegaban a Pablo. Pero si vemos en su carta, es Pablo mismo hace exhortaciones de tipo ético, moral, como consecuencia del evangelio que predicó. Entonces, yo creo que, pero es mi opinión, yo creo que es evidencia en realidad de que en las comunidades paulinas, o por lo menos en la primera misión de Pablo, Pablo abrió el juego rápidamente a los gentiles. Pablo tiene una comprensión del evangelio con apertura a los no judíos, y tal vez sea una de las... No se sabe si es una novedad de Pablo o si Pablo lo hereda también de la comunidad que lo forma, posiblemente Antioquía. Ahora, si lo hereda de Antioquía, yo creo que lo perfecciona, porque posiblemente la iglesia de Antioquía en algún momento también se pone un poco más conservadora, ¿no? Tal vez con el conflicto ahí que Pablo dice tener con Pedro en Gálatas capítulo 2, posiblemente la iglesia de Antioquía también sufrió algún tipo de influencia de la iglesia de Jerusalén, más de origen judía. Pero en las comunidades que Pablo comienza, había una gran apertura, y es posible que los primeros conversos, y la mayoría de los conversos de esas comunidades, hayan sido de origen gentil. Tal vez lo que habría que preguntarnos es qué entendían estas comunidades por la parusía. ¿Qué es esta expectativa de un ser celestial o un ser divino que va a volver, que ya vino, que vino en Judea, que lo ejecutaron los romanos, pero que Dios lo resucitó entre los muertos y que ahora pronto va a volver por segunda vez, y que esa segunda vuelta, o esa segunda venida, es el fin del tiempo, ¿no? En esa concepción lineal con un comienzo y un final típica de la manera de entender el tiempo judeo y judío-cristiana, o de ciertos sectores judío-cristianos. Pero esta cuestión de la expectativa del final inminente está muy presente en la primera carta a los tesalonicenses. Después Pablo se calma un poco,
En otras cartas es como que le baja un poquitito la espuma a esta, y ya como que en algunas cartas ya empieza a mencionar como que la muerte es una posibilidad. Pero cuando escribe la primera carta, hasta él dice que tiene, o sea, que él afirma que él va a estar vivo el día de la parusía. Ahí en el capítulo 4, al final del capítulo 4. En cambio, cuando escribe Filipenses, ahí dice, bueno, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ya no sé qué elegir. O sea, por lo menos considera la muerte como una posibilidad. Pero en esta primera carta sí se ve esta cuestión de esta fiebre escatológica y de esta fiebre escatológica inminente, ¿no? Y que es una de las principales diferencias con la segunda carta de los Tesalonicenses. Porque justamente en la segunda carta el tema escatológico también está presente, pero lo que intenta argumentar la segunda carta es justificar la demora de la parusía. Por eso es que se propone o se plantea que es de una segunda generación cristiana que, frente a la demora de la parusía, está tratando de dar explicaciones, que fue uno de los grandes problemas teológicos de la segunda generación cristiana. Esto que estábamos todos esperando no llegó. Y pasó la primera generación y no llegó. Y ahora que estamos viviendo en una segunda generación, bueno, hay que dar alguna explicación, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en la segunda carta de los Tesalonicenses. Por eso creo que es uno de los principales argumentos que tienen los que sostienen que la segunda carta es deuteropaulina, o sea, no es de Pablo, sino que es de la segunda generación. Pero es también lo que intentan hacer, por ejemplo, los autores de los evangelios sinópticos con los discursos escatológicos de Jesús en Marcos 13, en los paralelos, ¿no? Mateo 24-25 y Lucas 20 y algo, no me acuerdo. Y claro, y no sé, calmar ciertos ánimos y, como dice Sergio ahí, y ayudar a esas comunidades a reconfigurarse. Porque, a ver, cuando vos vivís la vida con las valijas hechas, tenés una manera de encarar, ¿no? La vida, la misión, la manera de entender la iglesia, todo. Ahora, cuando vos te dicen, bueno, esto de pronto hay que repensarlo, bueno, ese fue el gran desafío que tuvo la segunda generación. Y por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, me estoy yendo un poco de tema, pero me parece que tiene que ver, que tal vez sea de la segunda o tal vez de la tercera generación cristiana, o de fines de la segunda generación, estamos frente a ese texto tan conocido que dice, no es que el Señor se demora como algunos entienden por tardanza, sino que está esperando para que todos se arrepientan. Tiene misericordia de todos. Claro, son distintos intentos de esa segunda generación cristiana para dar respuesta a lo que se entendía como algo que no ocurrió. Se nos había anunciado que ocurriría y no ocurrió. Pero no es el caso, justamente en la primera Tesalonicenses, la cuestión es, lo estamos esperando, y uno de los grandes problemas es que algunos de los tesalonicenses están muriendo. Y uno de los riesgos podía ser, o algunos de ellos entendían, de hecho hay algunas corrientes en algunos textos de la apocalíptica judía, también del siglo I, escritos por el siglo I, por ejemplo, el llamado cuarto libro de Esdras, que consideraba que las personas que habían muerto no iban a estar presentes en la resurrección final. Es decir, que iban a tener prioridad, iban a tener primera fila aquellos que estuvieran vivos el día de la resurrección final. Mientras que los que estaban muertos se la tenían que bancar un poquito más atrás, ¿no? Ya no tenían primera fila. Posiblemente Pablo está respondiendo un poco a esa desesperación de esta comunidad que, ¿se acuerdan cómo arranca el capítulo el argumento del capítulo 4, versículo 13? Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los que duermen, los muertos, los que murieron, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios se llevará consigo a quienes murieron o durmieron en Jesús.
les decimos esto como palabra del Señor, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la parucía del Señor, esta cuestión de que Pablo cree que va a estar vivo, no nos adelantaremos a los que murieron, no precederemos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, acompañado de una voz de arcángel y del sonido de la trompeta de Dios. Fíjense la cantidad de lenguaje o de vocabulario apocalíptico presente en Pablo, ¿no? Para tratar de describir ese fenómeno final, recurre al lenguaje apocalíptico. Había algún autor que decía que este era uno de los primeros apocalipsis cristianos, ¿no? La utilización de un lenguaje apocalíptico para tratar de describir el final. Entonces los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar, después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Pero es interesante ver la última frase, que es: consolaos pues mutuamente con estas palabras. Es decir, toda esta cuestión teológica apocalíptica, Pablo la hace en función de una necesidad pastoral. Comienza con una referencia a no queremos que se entristezcan, en el versículo 13, hace toda esa descripción con lenguaje apocalíptico y termina en el versículo 18 diciendo tengan consuelo, ¿no? Hay una preocupación pastoral en cuanto a cómo la comunidad está viviendo esa ansiedad por el final. ¿Cómo? Maneja la apocalíptica con este mensaje de esperanza, ¿no? Teniendo en cuenta también el tema. Sí. Yo creo que sí, loco. yo creo que sí. Utiliza el lenguaje apocalíptico sin querer, o sea, evidentemente es una carta, pero utiliza un lenguaje apocalíptico o simbología apocalíptica para describir algo que, bueno, claro, evidentemente le excede y de alguna manera lo tiene que describir, y el lenguaje simbólico apocalíptico para eso es fundamental, pero la intencionalidad sigue siendo una intencionalidad pastoral, si se quiere. ¿Vamos hasta acá? Sí, dale, Ranford. Profe, este tema de la resurrección de los muertos, el día del Señor, ¿puede ser que se haya utilizado para interpretar el rapto, a pesar de que, en la parte escatológica, a pesar de que la Biblia no lo nombre, el rapto? Bueno, las corrientes evangélicas o ciertas corrientes evangélicas de corte más fundamentalista que hacían toda una escatología vinculada a la cuestión del rapto, del arrebatamiento, uno de los versículos utilizados era este versículo, el versículo 17, en donde aparece ese término que significa algo así como ser tomado con fuerza, ¿no? Pero bueno, de ahí a toda la otra construcción que roza la ciencia ficción, que está tan presente lamentablemente en ciertos espacios del mundo evangélico, hay una distancia enorme, ¿no? Porque no hay nada de toda esa cuestión, de todo lo que viene detrás de esa teología presente en el Nuevo Testamento. De hecho, no había ninguna tradición judeocristiana hasta el siglo XIX que sostuviera semejante cosa. Ahí tenés un ejemplo, ¿no?, de cómo a veces venimos con ciertos lentes y tratamos de encontrar en el texto bíblico lo que nosotros queremos que diga. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, esto, algo sobre Tesalonicenses, no sé si hay alguna cosita más, algún comentario, alguna cosa, es simplemente algunos pantallazos. Lo bueno lo van a encontrar en los textos. Algo que no dije que me parece importante aclarar. Porque yo sugerí, yo creo que les había dicho que cuando armé el programa todavía no había tenido acceso, sí tenía el libro, pero no tenía acceso al PDF del libro de Carlos Gil, que es lo más actualizado que tenemos de escritos paulinos. Si alguno quiere hacer la lectura, por ejemplo, en esto de cuando leemos las cartas, quiere hacer la lectura del libro de Carlos Gil, que está mucho más actualizado,
con confianza. Yo sugerí ahí, por ejemplo, para este tema, o el que sigue, había sugerido los capítulos de Brown. Pero si quieren leerlo de Carlos Gil, mejor. Ningún problema. Siéntanse con la libertad de cambiar de autor, no hay problema. No somos brownistas de la primera época, para nada. Es un libro, es un autor más. Pero la verdad que el de Carlos Gil es como tener un 0 km y seguir andando en el otro. Y Brown sería el Falcon, ¿no? Que Que sí, y que lo hay que hacerle, metieron por todos hay que lados. hacerle motor, ya quema aceite, ¿no? Entonces, está bueno. Pero es más ameno, aparte, Usemos a Gil. Carlos Gil. Sí, sí, Lo sí. estuve leyendo y aparte tiene un lenguaje más actual. No sé de qué año es Brown, pero Además, para mí, tiene esta cosa de un texto que está escrito en lengua española y que no es un español de traducción. sí, tal cual. Y a veces se nota, a veces se nota. Por más bueno que sea el traductor, muchas veces se nota. Mm. Así que siéntanse con la libertad. Ahora que está el PDF ahí puesto, si quieren cambiar de autor al leerlo, aclárenlo. Si en la actividad, no sé, yo no me acuerdo, pero en la actividad pedía qué dice tal autor, bueno, aclaren en la respuesta para elaborar este trabajo, utilicé tal autor y listo. Si pedís que hagan una comparación entre Brown y otro autor, estaría. Bueno, háganla sobre, si quieren, Carlos Gil y Brown, Y otro. o Carlos Gil y Margaret, no hay problema. Pero siéntanse en libertad de poder cambiar el libro de Brown o el de Margaret. O sea, siéntanse en libertad de incorporar el de Carlos Gil a la lectura, que creo que los va a enriquecer mucho más. Por eso lo subí un amigo me lo consiguió en PDF y por eso lo subí al campus para que lo podamos poner. Vamos a hacer alguna mención, algunos pantallazos sobre las cartas a los corintios. Hay un fenómeno muy curioso en la bibliografía moderna sobre las cartas a los corintios, es que en español, lamentablemente, no hay, de la segunda carta a los corintios, no hay comentarios exegéticos actualizados o buenos, lamentablemente. Puede haber alguno más de corte tal vez pastoral, pero comentario exegético de 2 Corintios no hay tantos. Sí, gracias a Dios, hay de la primera. De la primera carta a los Corintios vamos a hacer cronológicamente el recorrido. Lo primero que hubo en España, bueno, no fue lo primero que hubo, por respeto a los autores anteriores, pero hubo un salto de calidad importante cuando la editorial Nueva Creación, esa editorial argentina, tradujo el comentario de Gordon Fee a la primera carta a los Corintios. Gordon Fee era un biblista evangélico, si mal no recuerdo, de origen pentecostal. Un biblista fenomenal. Obviamente, en algunas cosas hoy el comentario quedará desactualizado. Lo que hacía Nueva Creación, esto se publicó en el 94, se tradujo y se publicó en el 94 y se reimprimió en el 98. Eran unas empresas enormes. Estamos hablando de un comentario, 1 Corintios, que tiene 950 páginas. Es una enormidad. Teníamos claro. un dólar 1 a 1 ahí. Sí. Bueno, después por algo Nueva Creación fundió. En parte por el dólar 1 a 1 y en parte porque, claro, hacía estas cosas impresionantes. Y bueno, una de las cosas que hizo fue traducir este comentario, y tiene otras traducciones que están buenísimas. Bueno, este comentario es genial. La verdad, a mí me encanta, está muy bien. Es un comentario de la carta completa, pero un comentario que estamos hablando de cerca de 1000 páginas. Obviamente que está ya descatalogado, está recontra fuera de circulación, está en PDF, así que podemos disfrutar de ese PDF. Si a alguno todavía le queda un poco de culpa de disfrutar de los PDF, bueno, no tengan culpa por disfrutar del PDF y
aprovechenlo. En el año 2017 hay una editorial católica que se llama BAC, seguramente la escucharon nombrar, Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, que es una editorial que en general su fuerte es la edición crítica de fuentes antiguas, por ejemplo, los padres apostólicos, los padres apologistas, las actas de los mártires, y en esas ediciones bilingües, bueno, la BAC en general suele publicar ese tipo de textos. Bueno, la Conferencia Episcopal Española saca una serie de comentarios al texto bíblico que se llama, una colección se llama Comprender la Palabra. Como toda colección, hay tomos y tomos. Hay tomos que son muy buenos y hay tomos que son un clavo. Pero este está muy bien. Primera carta a los Corintios de un biblista español que se llama Álvaro Pereira Delgado. Un biblista que debe tener, no sé, 46, 47 años, un tipo joven, sacerdote, creo que es de Sevilla. Y la verdad que, bueno, es especialista en Pablo. Sé que está escribiendo el tomo de 2 Corintios, o sea que en algún momento tendremos también el tomo de 2 Corintios, pero la verdad que es un muy buen comentario también. No tan a fondo como el de Gordon Fee, porque no le daban las páginas. Estamos hablando de un comentario que tiene, no sé, unas 500 páginas, más o menos. Pero está muy bien, explica el texto de manera muy ordenada. Es un tipo que se ha especializado en el campo, en Pablo, y la verdad que también está bueno conocerlo. Y escribe de manera muy pedagógica. El tipo es docente y se nota, no solamente al dar clases, sino cómo escribe. Ningún problema, Alberto. Un abrazo grande. Nos vemos. Pero hay otro especialista en Pablo que tenemos que conocer. Lo nombré de pasada hace unas clases y ahora vamos a volver a mencionarlo. Porque también es argentino, latinoamericano, y está bueno conocerlo. Se llama Eduardo de la Serna. ¿Han leído algo de Eduardo de la Serna? ¿Lo conocen a Eduardo de la Serna? Eduardo de la Serna es biblista, es especialista en Pablo, y hace unos años, creo que es 2020 o 2019. En el 2019, Verbo Divino le publicó su comentario a la primera carta a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, un comentario publicado por Verbo Divino. Es un comentario que también está lindo, está bueno, es más breve que los otros. Es un sacerdote que está en el movimiento de Opción por los Pobres, es de acá de la zona sur, de Quilmes, con un compromiso fuerte, social, y mucha de su producción también es desde ahí. Y creo que está bueno conocerlo. Gracias a Dios, en los últimos años está publicando bastante. La editorial Ágape le está publicando varios de sus libros, un libro sobre introducción a Pablo que se los comenté, tiene un comentario chiquitito a Filipenses que también se lo publicó Ágape, y también con la Asociación Bíblica Argentina publicó un libro que es una colección de artículos suyos a cartas de Pablo. Pero también tiene varios artículos publicados en la RIBLA, en la Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, en la Revista Bíblica Argentina. Así que es un biblista que vale la pena leerlo, conocerlo, y que es especialista en Pablo. Así que está bueno también divulgar algo de lo que escribe y de lo que hace. Bueno, lo que tenemos con las cartas a los Corintios es que tenemos 2 textos muy largos. Posiblemente estamos frente a la iglesia a la que Pablo más le escribió, más texto le escribió, y sin duda le escribió más que 2 cartas.
Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos dos textos que se llaman Primera Carta a los Corintios y Segunda Carta a los Corintios. Pero muy posiblemente estemos frente a una colección de fragmentos de cartas que Pablo le escribió a esta comunidad en Corinto. Una comunidad también de origen gentil y que la mayoría de los problemas que sabemos que tenían a partir de la lectura de las cartas se entienden al conocer el mundo grecorromano, el mundo de la religiosidad grecorromana. El caso de la primera carta, Hay ahí sí, cisuras, ¿cómo, perdón? hay cisuras, hay cortes. Sobre todo en la segunda es bien claro. En la primera es posible que los haya también. Tal vez en el capítulo 6 haya alguna pequeña, como alguna pequeña incongruencia que hace sospechar a algunos autores que ahí estemos con un fragmento de otro texto. Pero está un poco discutido esto. O sea, la integridad literaria de la primera carta a los Corintios no presenta tantos conflictos como la segunda. En la segunda Corintios, yo creo que por eso es que no hay tantos comentarios de la segunda Corintios, porque es como una especie de rompecabezas. Posiblemente tengamos ahí fragmentos de distintas cartas que Pablo le escribió a esa iglesia. Por ejemplo, Santiago Guijarro, este biblista español, tiene un librito chiquitito que se llama Servidores de Jesús y Esclavos Vuestros, que es una reflexión sobre el ministerio, así se llama el libro, ¿no? Es la primera reflexión cristiana sobre el ministerio cristiano. Y él parte de la base que desde el capítulo 2, creo que versículo 13, hasta el capítulo 7, versículo 5, creo, es un fragmento de una carta que Pablo le escribe a los Corintios, en donde el tema central es el ministerio cristiano. Pero después tenemos esas cesuras que vos mencionabas, Raúl, se ven, por ejemplo, en los capítulos 10 en adelante. Una carta que por momentos tiene un lenguaje también cariñoso, afectuoso, de reconciliación, de golpe en el capítulo 10 está brotado. Y los capítulos 10 hasta el final de la carta tienen un tono bien polémico al estilo Gálatas. Está polemizando con algunos misioneros judaizantes, cristianos de origen judío, que están metiéndose en las comunidades que él había plantado. Esa problemática se ve en 2 Corintios del 10 al 13, se ve en la carta a los Gálatas, se ve en Filipenses 3. Evidentemente fue un tema con el que Pablo luchó toda su vida. Esto de que plantaba comunidades y después venían otros misioneros a decirle a las personas que formaban parte de esas comunidades cómo en realidad era ser seguidores de Jesús. Pasa que muchas veces se ha planteado esa polémica como que era Pablo predicando el evangelio cristiano y que después venían los judíos a embarrarle la cancha. Y no. Era una cuestión de sectores, distintos sectores del movimiento de Jesús. El de Pablo, tal vez el más radical, porque entendía que él debía ser un evangelio abierto para todos. Pero después otros misioneros de origen judío, pero que también eran seguidores de Jesús, por eso hablo de judío-cristianos, que se presentaban en las comunidades paulinas intentando corregir algo de eso. Bueno, esa polémica y que cuestionaban el apostolado de Pablo. Perdón, algo como que Pablo después hizo en Roma, ¿no? Que mandó cartas a una comunidad que él no había creado. Bueno, pero me parece que Pablo lo hace un poquito más elegante, ¿no? Sí, tampoco sabemos qué planteaba esta gente, no tenemos su escrito, no tenemos nada que diga. Es verdad, tenemos la versión de Pablo, es verdad. Es verdad.
como el abogado del diablo, Daniel, está muy bien. Pero está bien, es verdad, no tenemos los escritos y tampoco sabemos los nombres. ¿Con quién está polemizando Pablo? Las preguntas, ¿no? ¿Está polemizando con la iglesia de Jerusalén? ¿Está polemizando con algunos de la iglesia de Jerusalén? ¿Está polemizando con los 12? Estoy mencionando cosas que no han faltado autores que lo han sostenido. ¿Está polemizando Pablo con el evangelio como lo entendían los 12 de Jerusalén? ¿Con la iglesia de Jerusalén? ¿Con los de Jacobo, al que el mismo Pablo en la carta a los Gálatas identifica como, primero lo llama los de la circuncisión y después lo llama los de Jacobo? Bueno, no sabemos con quién. Evidentemente hay un conflicto. Evidentemente hay un conflicto basado en dos maneras de entender la misión distintas y que tenían que ver con una manera de vivir el evangelio más inclusiva, en el sentido de Pablo abrazando, digamos, al mundo gentil, y una manera más excluyente, que tenía que ver con, si querés formar parte de esta comunidad, de este pueblo de Dios, hay que judaizar. Es decir, hay que, primero, es un poco la manera de entender la misión tradicional del mundo judío ortodoxo. Primero hay que ser prosélito. Si sos verdaderamente judío, si adoptás la Torá, las normas alimenticias, la circuncisión, podés ser parte de este Jesús Mesías, ser parte del pueblo que formó este Jesús Mesías. Pero de esta manera termina siendo excluyente, ¿no? Porque tenés que formar parte primero de y cumplir una cierta cantidad de requisitos o de prescripciones. ¿Cómo me lleva a hacer un puente hermenéutico tan rápido, no? Bueno, Lleva a hacer un puente sí, ruta rápida ahí. es que se presta, claro que sí. Es que en definitiva, cuando leemos la escritura, excepto que lo estemos haciendo exclusivamente para fines científicos, si este tipo de textos no nos interpela también para nosotros, para la misión, para la manera de entender la misión, digamos, estamos, como decía los Lelutier, ¿no? Estamos reflexionando fuera del tarro, como decía Lelutier. Esta parte editada después, Ángel, antes de subirla a YouTube. Bueno, así que ahí está la cuestión desde el punto de vista literario. Posiblemente en la segunda carta a los Corintios estemos frente a un rompecabezas. También, por ejemplo, los capítulos 8 y 9, algunos sospechan que ahí tengamos fragmentos de una carta en la que Pablo está, antes de levantar esa ofrenda o una colecta que está pensada para la iglesia de Jerusalén. Entonces, es posible que en la carta esta tengamos fragmentos de distintas cartas. Esto que a Zenén Vidal le encanta y que en este libro de las cartas originales de Pablo, él, para tratar de distinguirlas, les pone, en vez de número, porque tenemos primera y segunda Corintios, les pone letras, les pone Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, tratando de ordenarlas. Ahora, ¿de dónde sale, de dónde surge esta cuestión literaria de la problemática que está detrás de Corintios? Vamos a mirar la primera carta a los Corintios. Capítulo 5, versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dale. 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios,
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Hasta ahí. Pablo está hablando en lo que nosotros llamamos primer carta a los Corintios de algo que les escribió en una carta anterior. ¿Lo ven, no? Al principio del versículo 9. Está claro. O sea, lo que nosotros llamamos Primera Corintios no es el primer contacto epistolar que Pablo tuvo con los corintios. Ahí hay algo. Hubo antes de la primera carta a los Corintios lo que algunos autores llaman una carta previa. Y de ahí las elucubraciones. ¿Tenemos acceso a esa carta previa? ¿Puede haber algún fragmento de esa carta previa intercalada en alguna de estas piezas que tenemos en este rompecabezas que llamamos correspondencia con los corintios? Bueno, algunos dicen que sí, lo dejamos ahí. Capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 1. ¿Quién puede leerlo? Cuanto a las cosas, y en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bien. Pablo está haciendo referencia en este caso a que los corintios le escribieron a Pablo. Y estamos leyendo la primera carta a los corintios. Para tratar de comprender las cartas a los corintios, hay que intentar imaginarse que en la primera carta, lo que nosotros llamamos Primera Corintios, es un momento en una comunicación que comenzó un tiempo antes. Según el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 18, Pablo habría estado 1 año y medio en Corinto, y evidentemente en esa ciudad tuvo un ministerio bastante largo. Comienza ahí una comunidad, la comunidad crece, evidentemente, lo vemos por la misma carta, no solamente por lo que dice Corintios, por lo que dice Hechos en las cartas a los Corintios, son 2 cartas y muy grandes, y con un montón de información allí. Evidentemente es una comunidad grande, como decía, eran bravísimos, ¿no? Decía Alejandro hace un rato, y sí, había mucho para decir ahí, para corregir. Típico de una comunidad compuesta mayoritariamente por gente que no vivía éticamente como se esperaba desde el mundo judío. Sí, Alejandro. Sí, no, es que era un puerto, o sea, y era un puerto importante dentro de Grecia. Entonces, ahí cuando habla de la prostitución, que se refiere bastante, y cuando habla de los deberes conyugales, la idea es que, como había tanta tentación, no sucumbieran a esta tentación, diría algún pastor fundamentalista, pero es así. Yo creo que de los lugares por lo que pude leer históricamente, de los lugares que Pablo visitó es el más polémico de todos. Yo creo que también por eso, como se llama, le da tanta trascendencia, y tal vez él, que haya escrito, su secretario, le haya tirado tantas cosas, ¿no? Esa es mi interpretación, que haya agarrado pedacitos de cada predicación para no hacer una Biblia entera. Digo, no sé, eso, porque tiene coherencia, digamos. Lo que yo veo es que los temas están bien ensamblados. Sí, es Salvo esta cierto. que dice. Ese es el tema. Yo creo que él agarró distintas partecitas, porque no sé, a ver, yo creo que cuando yo era más joven, como decía la China Zorrilla, y no existía internet, y uno escribía una carta a un amigo, una novia, lo que fuera, lo escribía a mano y era mucho más fácil. Yo no me quiero imaginar lo que sería en ese momento. También muchas veces me pongo, entonces digo, bueno, más sí, estoy podrido a otra cosa, pero digo, los temas tienen una cierta coherencia.
Claro. Por eso también te quería preguntar de dónde, a ver, estas cartas cuando lo ordenan, a raíz de qué las ordenan. O sea, Bueno, yo coincido con vos en que hay una coherencia mayor, o que hay una coherencia en la primera sí, carta a sí, los eso Corintios. seguro. En La la segunda, primera carta a los Corintios me parece que sí tiene una unidad literaria. Tal vez algún fragmentito, pero en general tiene una unidad. De hecho, a partir del capítulo 7, a partir de que dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, esa frase, que es peri de, en griego, ¿no? En cuanto a, esa frase se repite, que aparece por primera vez en el capítulo 7, versículo 1, se repite en el 9, en el 12, en el 15, a mitad del 16, al principio del 16. Es decir, como que Pablo parece estar siguiendo un temario o siguiendo las preguntas que se supone que estaban en la carta que los corintios le escribieron. La repetición de esa frase hace sospechar que, como la frase aparece por primera vez cuando él menciona en 7.1, en cuanto a las cosas que me escribieron, después cada vez que empieza un nuevo fragmento diciendo en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a, parecería que está siguiendo un temario de una serie de preguntas que le hacen, ¿no? sí, que no en ese momento no se iban a transcribir, ¿no es cierto? Era Claro, ilógico, sí. Y está respondiendo preguntas a partir de necesidades concretas. claro. Necesidades que la iglesia tiene o que sí, que tienen alguna confusión y que ellos le escribieron a Pablo con ese tipo de preguntas. Así dice 7.1. En cuanto a las cosas que me escribieron, y empieza como a detallar. Capítulo 7.1, después es capítulo 8.1, después es Claro, por ejemplo, en el 8 habla sobre los 7.20 ídolos, sobre el sacrificio, entonces 7.25 hay claramente, también, ¿no? 7.25 puede ser. Claro, exacto, bien, 7.25. ¿Cómo dijiste, Daniel? Perdón. no, y que ahí mismo cuando respondes ya también sabes sobre qué está respondiendo, no es que, como que, bueno, cuanto a esto, la doncella, en cuanto a la tocar mujer, en cuanto a los sacrificios, en cuanto, ya Sí, también es como el temario también ya está uno armado. puede reconstruir, claro, cuáles eran las preguntas, ¿no? 12.1, 16.1, y hay una más que ahora se me fue. Pero bueno, a partir del capítulo 7 se repite esa frase y hace pensar que uno puede reconstruir ese temario de la carta. Ahora, evidentemente no es de lo único que habla. Al principio de la carta, los primeros 6 capítulos, habla de otros temas. Porque también en la misma carta, Pablo menciona que algunos corintios lo habían visitado. Y entonces, a partir de esas visitas, él también, con esos informes, él se entera de cuál es la problemática en Corinto. Lo cual daría para sospechar que en los primeros 6 capítulos de la primera carta a los Corintios, Pablo está dando respuesta de los informes que le llegan, que tal vez, vieron cómo es, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuáles son acá tomo nota de las cosas que me preocupan. Pero tal vez alguien que me conoce me dice, está bien, pero más allá de las cosas que te preocupan, yo creo que viéndote de afuera, estaría bueno hablar de esto y de esto y de esto. Pablo parece primero ocuparse de otros temas antes de pasar a responder en el capítulo 7, de pasar a responder el temario que ellos le proponen. Es como que la agenda primero la quiere marcar Pablo. Porque el gran problema del principio de la carta a los Corintios es el tema de los problemas de unidad y de las secciones o de las facciones que había dentro de la iglesia, esta cuestión de los de Apolos, los de Cefas, ¿no? Los de Pablo, había como divisiones, y Pablo aborda ese tema en esos primeros capítulos. Después, recién a partir del capítulo 7, es donde parece como encarrilarse en esa respuesta a esta carta que los corintios le mandaron. Entonces,
hay que saber cuando leemos 1 Corintios que antes de lo que nosotros llamamos 1 Corintios, Pablo plantó la iglesia, plantó ahí una comunidad en Corinto. Segundo, Pablo ya les escribió una carta que tal vez no tenemos, no llegó hasta nosotros. Que los corintios le escribieron a Pablo una carta con preguntas. Y que además Pablo se entera de la situación en Corinto por informes de personas que lo visitaron, corintios que lo visitaron. Todo eso es el estado de situación al momento de Pablo escribir lo que nosotros llamamos, o que nuestras Biblias llaman, primera carta a los Corintios. Después, ¿qué efectos tuvo esa primera carta a los Corintios? Bueno, entre lo que nosotros llamamos la primera y la segunda, posiblemente también haya pasado unas cuantas cosas, ¿no? Aun cuando sabemos, como dijimos, que en la segunda carta a los Corintios posiblemente tengamos fragmentos de distintas cartas. Algunos dicen los capítulos 10 al 13 de 2 Corintios sería un fragmento de una carta muy dura que Pablo les escribe antes, o sea, en el medio de las dos cartas canónicas. Porque es una carta en la que Pablo, es muy dura esa carta, ese fragmento, sobre todo los capítulos 10, 11, y después se entendería mejor ese texto en donde Pablo parece reconciliarse con la iglesia. Pero Está bueno, bueno como ahí hacer esa ya, relectura, ¿no? Como intentar hacer esa relectura de 1 Corintios, después vas al 10 y volver al primero a ver qué. O sea, yo nunca lo bueno, hice. es lo que Está intenta bueno. hacer el amigo Zenén Vidal. Ah, ok. Es lo que intenta hacer, ¿no? Con las limitaciones del caso, es lo que intenta hacer con esto de las cartas originales de Pablo. Pasa que Zenén Vidal a veces veía cartas, veía muchas cartas, ¿no? A veces demasiadas cartas, para mi gusto. Pero bueno. Bien, no sé si surgen algunas preguntas, algunos comentarios. Estamos hablando también de cartas escritas en la primera mitad de la década del 50, más o menos de esa época. Estamos hablando de los textos más antiguos que tenemos del cristianismo, del movimiento de Jesús, del cristianismo. Perdón, me surge esto de que vos decías justo, si nosotros sabíamos, o sea, si se sabe ya que Pablo había escrito ya cartas a los Corintios, eh, tampoco podríamos decir a ciencia cierta si la primera de Tesalonicenses fue la primera carta de Pablo. O sea, es la que Es nos la llegó, primera que llegó, es la que exacto. llegó. Es la que Aunque, llegó, sí, sí, aunque, es la que llegó. aunque bueno, igual recorriendo tal vez los viajes de Pablo se podrían reconstruir si hubo Pero es más difícil. así más Sí, sí. hilar muy Precisar, fino. sí, hilar tan fino o querer precisar tanto con literatura antigua y con un personaje del cual tampoco es que tenemos tantas fuentes tan precisas, es como eh, demasiado, ¿no? Ya con tener una idea de que esas cartas responden a la primera mitad o mediados de la década del 50, ya es un montón. Pero Sí. sí hay un acuerdo entre los autores que, mayoritariamente, en que la primera Tesalonicense sería el primer texto que llegó del movimiento cristiano. Sí, pensaba esto más que nada por, más allá que son temas diferentes, ¿no? En esto de, viste que hay muchos que analizan el tipo de escritura o el tipo de, no sé, como su estilo de carta o sí. Entonces es como, bueno, si estas están tan cerquita, Ujú. también ahí, no sé, debe ser para fundamentar también que usen eso para decir, bueno, estas son las auténticas o los Sí, proto-paulinas. sí, sí, sí. Sí, sí, hay estudios sobre el vocabulario, sobre los temas teológicos, que en estas cartas, en estas tres que mencionamos hoy, eh, y que se repiten en Filipenses, se repiten en Gálatas, que vamos a mencionarla el viernes que viene.
Tal vez Romanos, no tanto desde el vocabulario, sí desde lo literario. Estamos frente a un texto muy distinto. Ahí sí podríamos sospechar, tal vez, de que hay una mayor libertad de parte del amanuense, ¿no? Del secretario, que tal vez le está ayudando a Pablo a darle forma literaria. Pero bueno, eso lo veremos el viernes. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Genial, ¿Sí? gracias. ¿Han sobrevivido? Sí, Bueno. todavía sí. Bien, es que esto ya es un montón, ¿eh? Es un montón. Es- Bueno, queridos, espero que disfruten de la lectura. Como les dije, siéntanse en libertad de poder cambiar el autor Ah, si quieren. Sí. comento nomás que leyendo Arbiol vi más o menos el tema que me había confundido de, de Marguerat la Ah, otra vez. Parece sí, que está más claro, sí, no, ahora no me acuerdo porque lo estaba leyendo en otro dispositivo. Estuve tratando de ubicarlo, pero no lo sí, encontré ahora. Sí, sí. Él, en la primera parte, sí, seguramente, en la sí, primera sí, parte, la parte sí, más biográfica y donde hace una especie de síntesis de la teología paulina. Sí, sí, en ese mismo lugar, sí. sí. Mm. Bueno, espero que disfruten de la lectura, que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Igual, Un muchas abrazo. gracias. Nos Gracias, vemos. Gracias, un Ángel. abrazo, nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao.